Regreso. Una de las tragedias que enfrentan los gobiernos de los estados de México es que no cobran impuestos estatales, ni habiendo muchos impuestos que podrían cobrar. Por ahí depende del estado, hay entre 11 y 16 diferentes impuestos que pueden cobrar, ya sea a nivel estatal o municipal. No los cobran o porque no quieren volverse impopulares los gobernadores. De una vez hablaba con un presidente municipal de un municipio muy importante. Decía, ¿por qué no cobras el impuesto predial? No, yo no quiero broncas familiares. Le decía, ¿por qué? Porque si yo cobro el impuesto predial, se va a enojar conmigo. Dijo, pues eres el gobernante. Sí, pero se va a enojar mi esposa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque las esposas de las personas que les voy a cobrar el predial, que van al mismo club de mi esposa, le van a reclamar a mi esposa y mi esposa, no quiero broncas en la casa. Fíjate, esa razón pueril y bastante estúpida era por la que este presidente municipal no cobraba el impuesto predial. Y así podemos hacer un catálogo de pretextos, ¿no? Pero no pueden seguir dependiendo del gobierno federal. Hoy el IMCO presenta un informe sobre cómo cobran impuestos, se llama Informe de Autonomía Fiscal. Y viene a cuento porque todo mundo está muy enfocado en decir, bueno, ¿qué va a hacer Rogelio Ramírez de la O en el próximo sexenio? Porque los números no dan a partir de los planes que anuncia Claudia Sheinbaum. Y creo que efectivamente hay un paquete gigantesco para el secretario de Hacienda y el equipo de Sheinbaum, pero podemos decir lo mismo, ¿qué van a hacer los gobernadores, los alcaldes? También llegaron prometiendo todo. Porque el dinero no va a alcanzar. Cuando decimos se cobran mal los impuestos o los estados no están haciendo el esfuerzo, también hay que decir la disparidad de realidades es brutal. El promedio nacional es 12%. Quitando Ciudad de México, que tiene circunstancias... ¿Estás hablando como porcentaje del Producto Interno Bruto? No. Entonces... De los ingresos totales de un gobierno estatal, 12% son ingresos propios. ¿Y el resto viene de la Federación? Es más o menos 83% viene de la Federación y lo que sigue es deuda. Es decir, cuando el gobierno federal no da y los ingresos propios no dan, pues piden préstamos. Pero... tenemos, por ejemplo, estados como Guerrero que cobra menos de 3%, que genera menos de 3%, y tenemos un estado como Chihuahua que genera 25%. Porque ahí entra el factor de la economía formal y la no formal, ¿no? Y la formal, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, pues la mayoría de la gente está en la informalidad o trabaja para el gobierno. Pues no hay actividad económica propiamente. Pero también, junto con la informalidad, yo diría, está el tema de la profesionalidad del servicio público, y en términos generales también hay que decir, no solo es culpa de que cobren mal, tenemos el famoso pacto fiscal. En algún momento, estamos hablando en tiempos de López Portillo, 70s, la famosa ley de coordinación fiscal lo que significó es, yo cobro los impuestos y te doy una parte. Yo cobro el IVA por ti, yo cobro el ISR, cobro los impuestos grandes. Los federales. Uno se acuerda de estos cuentos de Rulfo de Nos han dado la tierra, le dejaron a los gobiernos locales los impuestos más complicados de cobrar, los menos jugosos. Entonces, en buena medida, cuando decimos tenemos que tener gobiernos más robustos, con más capacidad, es un círculo vicioso donde cobran mal impuestos, tienen pocos recursos, y porque tienen pocos recursos no pueden, por ejemplo, tecnificarse. Hablaban ahorita de inteligencia artificial. Bueno. A estas alturas, el catastro, el cobro del predial, podría ser impecable usando drones, usando satélites. Sí, no se escapa nadie. Y inexplicablemente seguimos usando mecanismos absolutamente de picapiedra. Y en algunas zonas de una ciudad o población o municipio, y en otras saben que no van a poder cobrarlo. Porque la tierra es irregular, no hay escrituras. Digo, es parte del desorden nacional. Cuando dices hay impuestos que no se cobran, solo por poner un ejemplo, solo la mitad de los estados cobra tenencia, y alguien dirá, uy, es que eso fue en las Olimpiadas. Del otro lado... A mí se me hace que la tenencia es un impuesto injusto, por ejemplo. Pero... que me cobren por usar algo, ¿no?
Pero que al que mismo ya pagué tiempo... y Sí, pagué claro. un impuesto, pagué un IVA para ese producto, más pagué un impuesto extra porque es coche y todo por usarlo. Pero tienes una infraestructura urbana, calles, Pues puentes... sí, pero que se paguen con mis impuestos. Luego tienes, por ejemplo, el impuesto a la nómina, que es muy controvertido, es una de las principales fuentes de ingresos de los estados, pero es, en el fondo, castigas a quien genera empleo. Claro, claro. Y luego- Mientras más empleados tengo, más pago. Sí. Pues Tienes ya no contrato gente. algunos impuestos, por ejemplo, Quintana Roo cotiza muy alto, mejor dicho, Quintana Roo es un estado que genera muchos ingresos propios, pero tiene que ver con la bendición del turismo. Claro. Hay un impuesto al turista que va directamente al gobierno estatal y que es probablemente el mejor ejemplo de un círculo virtuoso. Y la mayoría de los negocios ahí son turísticos, están registrados, digo, están bajo el ojo del SAT. Y una parte de los ingresos por ese impuesto sirve para promover el Estado de tal manera que quien lo paga de alguna manera ve un retorno directo a su impuesto. Yo creo que es un gran tema y solo cerrar el comentario diciendo, no crean que solo Claudia Sheinbaum y Rogelio Ramírez de la O tienen tarea pendiente para aumentar ingresos. Hay 32 changuitos que son gobernadores y changuitas. Más los alcaldes. Más los alcaldes. Vamos a decir que de los miles de alcaldías, de municipios, hay 100 que podrían cobrar. Porque la mayoría de los municipios están fregadísimos. No tienen ni para pagar policías a veces, ¿no? Pues, digo, y las poblaciones son pobres. ¿Qué les cobras? ¿Cómo les cobras? Te derrocan al presidente municipal, ¿no? Pero estamos Eduardo, pagando el desorden ancestral de este país, sí, Juan. A ver, ahorita que hablábamos de los temas de digitalización, mira, actualizar los catastros hoy es muy fácil. O sea, si no se actualizan es porque Sí, no pero quieren. tienes que, perdóname, necesitas dinero para poder hacerlo. Por eso, pero a ver, A ver, si no, soy presidente municipal que no tengo para pagarle a policías, no me pidas que es que me mira, pague una empresa que me va a actualizar el por eso, catastro. a ver, piden préstamos para X cantidad Tampoco de les cosas. prestan esos municipios, te lo quiero decir. A ver, actualizar el catastro hoy es muy fácil. Es Si muy hay fácil. recursos, sí, la Y tecnología, sí. Y es la principal fuente de ingresos de los municipios. Lo que tú comentabas de los intestados y el problema de la tenencia de la tierra es un problema gravísimo que afecta los ingresos públicos. Porque no hay dueño de la tierra, no hay. A ver, el cobro del agua le toca a los estados y no la cobran, pero eso sí, los piperos hacen su agosto teniendo varias tomas Bueno, de agua. el hecho es que hay mucha gente, nos guste o no, que no puede pagar impuestos. No puede. Ni el agua, ni el predial. Y de ahí viene que de nuestros impuestos pues, les tenemos que facilitar la vida, ¿no? En fin, buen tema.